Carlos, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Buen día, un gusto, ¿qué tal? Bueno, un placer verte, Carlos. Primero, las entidades del campo, CRA puntualmente, ¿está de acuerdo con este decreto que se terminó por publicar hoy en el boletín oficial? A ver, quiero poner de relieve la posición de CRA, que fue desde un inicio, la mantuvimos firme y mantenemos la misma posición, y me arriesgaría a decirte que es la posición un poco de mesa de enlace, ¿no? Nosotros, ahora sí como CRA, desde el inicio de de este objetivo que se había propuesto el gobierno, dijimos que nosotros somos férreos defensores del INTA. El INTA es una entidad que va a cumplir 70 años, que dio mucha satisfacción a los productores argentinos y al país, pero que también reconocíamos, y dicho por nuestros propios gente que está en el INTA, que necesitaba y necesita algunos cambios, algunos más profundos que otros, y que estábamos dispuestos a dar ese debate. Esa posición es la que mantuvo CRA y la que mantiene hoy al día de hoy. Eh, Hoy nosotros, por supuesto que vamos a tener reunión de mesa. También estuvimos en contacto con los otros integrantes de mesa de enlace para poder tratar punto por punto, hacer un razonamiento, eh, te diría, serio, y poder explayarnos ante las autoridades, que también ya estuvimos en contacto, lo que nos parece que era correcto, y por supuesto aquellos puntos que no estemos de acuerdo, bueno, debatirlos, si bien el decreto ya es un hecho, pero bueno, es nuestra función trasladar lo que creemos que quizás no era el camino, ¿no? La primera pregunta que se me viene en estas circunstancias es saber si ustedes fueron convocados para plantear los lineamientos que tiene este decreto, para exponer por lo menos la posición de la mesa de enlace o de las entidades del campo, teniendo en cuenta que hay una modificación estructural en esto, tan estructural que el INTA, que era un ente autárquico, pasa a ser un ente dependiente de la Secretaría de Agricultura, que a su vez depende del Ministerio de Economía. Hay un cambio radical en ese sentido. A ver, nosotros tuvimos muchas reuniones, es más, hemos tenido reuniones donde llevamos, el presidente de cada entidad fue con su delegado para unificar criterios y hablar con las autoridades. Eso se hizo. Las autoridades siempre supieron la posición de cada entidad, pero tengo que ser honesto, nunca se supo la letra chica, el reglamento nunca lo tuvimos en manos, entonces por eso necesitamos estas horas para, bueno, desmenuzar lo que preveíamos, muchas medidas que nos anunciaban que iban a ser factibles de llevarse adelante, pero nunca tuvimos el reglamento en sí para poder hacer un previo análisis, ¿no? El enorme riesgo que se desprende de este decreto es que el presidente del INTA, el futuro, probablemente sea el que en este momento está en funciones. Vamos a ver qué dispone el Poder Ejecutivo Nacional respecto de quién va a conducir al instituto. Es que va a tener potestad, me imagino, charlando con las autoridades de economía, qué regionales cierra o no, con lo cual genera un riesgo muy importante de cara a lo que tiene hoy en la actualidad el INTA como experimentales, ¿no? Bueno, es un desafío enorme, por eso digo que no es, en todos los puntos vamos a estar de acuerdo, pero específicamente a lo que bien enumerás vos, nosotros como entidad casi llevamos recorrido, te diría, el 80% del país, donde vemos la función del INTA, ¿no? Quizá hay lugares que el INTA cumple una función diferente, ni mejor ni peor, no estoy haciendo Ujú. valorización, pero por ejemplo, en la Patagonia el INTA es imprescindible, o sea, el productor patagónico lo único que tiene
es el INTA. Entonces ahí, lejos de querer sacarlo, hay que fortalecerlo, ¿no es cierto? Entonces, en ese análisis queremos estar los productores porque somos los representantes del INTA, el INTA es nuestro, lo vamos a defender, pero a veces la palabra defender es también sentarnos a dialogar y decir, bueno, en este punto podemos estar de acuerdo, pero tenemos que fortalecer tal región. Bueno, si ese ámbito se da, nosotros como entidad necesitamos tenerlo porque, bueno, es un poco lo que creo que hay que fortalecer al INTA, ¿no? Es muy importante lo que estás marcando. Yo resaltaría lo que acabas de decir, Carlos, y coincido, ¿no? El INTA es nuestro. Deja de ser un poco del sector productivo a partir de este decreto y de la dependencia que va a tener ahora el INTA del Ministerio de Economía. A ver, yo te diría que no puedo hacer un diagnóstico serio. Eh, yo siempre pienso que la participación es lo que te da eh, ese valor de decir, bueno, puedo opinar, puedo intervenir. Yo creo que hay que ver bien cómo queda la figura, si bien está bastante claro. Pero nosotros como entidad y como productores tenemos que exigir, si se cabe esa palabra, de ser escuchados. Somos los que más sabemos, sin duda, de lo que precisamos el INTA. Entonces, si nuestra voz es escuchada, creo que vamos a ir por buen camino con las cosas que, por supuesto, vamos a ver en qué no coincidimos y en la otra, que seguramente en algunas vamos a coincidir, fortalecerla. Creo que todos queremos un mejor INTA, creo que hasta el mismo gobierno quiere el mejor INTA. Bueno, entonces si el objetivo es el mismo, no tenemos por qué no ponernos de acuerdo, ¿no? El Consejo Directivo, que va a formar parte del INTA, va a estar integrado por el presidente y por 7 miembros. 4 de ellos van a ser nombrados por las entidades del campo, es decir, CRA va a poner a uno de esos miembros. Ahora esos miembros van a participar de las decisiones del INTA ad honorem. ¿Qué mirada tienen sobre esto ustedes? Si es que la tienen todavía, ¿no? A ver, esto sí es una mirada muy personal, porque estos puntos los vamos a estudiar como entidad. Yo creo que es un tema a charlarlo. Y vuelvo a repetir, esto es muy personal, Ujú. no quiero que se tome en forma institucional. A mí no me asusta la palabra honoren, desde ya mi entidad, todos es honoren, entonces no, no me asusta. Sí, creo que hay que saberlo manejar muy bien, porque a veces esto ad honorem limita gente valiosa que pueda participar. Entonces creo que es un punto para charlarlo y sin duda que tenemos que llegar a una solución consensuada, ¿no? Ujú. Bueno, veremos porque son los primeros minutos de que se conoció este decreto que cambia estructuralmente un instituto que fue señero y que acompañó el crecimiento y el desarrollo del sector que le aporta desde el punto de vista de la balanza comercial los dólares más genuinos a la economía argentina. Con lo cual me parece que hay una resignación por parte del sector y es una reflexión mía, ¿no? Me imagino que ustedes harán las suyas y tendrá mucho más peso que lo que pueda decir yo, pero me parece en algún aspecto pésima la decisión en este caso del gobierno nacional de no conversar en profundidad con las entidades del campo las modificaciones que terminó revelando en estas últimas horas por este instituto que, como vos bien dijiste, Carlos, es de los productores, le pertenece a los productores. Ahora me parece un poco menos. Yo te agradezco esta conversación con la mañana de Mercado Visión. Permitime dos reflexiones, un poco lo que bien dijiste vos. Comparto plenamente que esto tendríamos que haber tenido la oportunidad de debatirlo previamente. Si bien tuvimos muchas reuniones, pero como te dije anteriormente, nunca tuvimos el decreto en mano para ir un ida y vuelta. Fueron siempre presunciones, ¿no?
y un mensaje a los productores y más que nada a nuestros delegados e integrantes del INTA. Somos férreos defensores del INTA, lo vamos a defender, pero esto no significa, y CRA lo dijo desde el principio, que las medidas que con ellos mismos hemos hablado, que son necesarias tomar para mejorar el INTA, las vamos a acompañar. Eso tiene que quedar muy tranquilos que somos productores y defendemos el INTA. Y te agradezco la oportunidad, ¿eh? Gracias por compartir el momento, Carlos. Abrazo a la distancia. Carlos Chao. Castagnani, presidente de CRA, integrante de la mesa de enlace, reflexionando sobre lo que ya está publicado como decreto en el boletín oficial que marca un quiebre en lo que era el INTA y lo que empezará a hacer.